Bien, colegas, es un gusto saludarles, espero se encuentren bien. Por acá le estoy dejando entonces el video tutorial de lo correspondiente a la semana número 5 y en este caso vamos a empezar a trabajar todo lo referido a las herramientas estadísticas para la gestión de la calidad. Bien, como es notorio que la calidad es una disciplina fundamental en cualquier proceso de negocio, ¿verdad? Indistintamente de que estemos trabajando con productos o servicios o ambos. Entonces, la calidad no se sustenta simplemente en que un producto haya estado, digamos, en estado de terminación, es decir, producto terminado que esté conforme. Hay que ir más allá. ¿Qué quiero decir con esto? No es igual que usted tenga un producto terminado y lo saca al mercado, lo envía a sus clientes, pero no envía la cantidad, porque a pesar de que el producto esté bien elaborado, algo está pasando que no puedo dar con la cantidad requerida, con la cantidad adecuada, con la cantidad demandada. Entonces, aquí es donde entran las herramientas de gestión de la calidad que nos van a ayudar precisamente a eso, ¿verdad? Eh, Nos van a permitir identificar el nivel de productividad, sus características, riesgos, etcétera, ¿verdad? Y todo esto con la tendencia a mejorar. Bien, eh, vamos a evaluar algunas herramientas acá, ¿verdad? Esta cápsula que les estoy dejando, la idea es que ustedes pues se animen a, a indagar más sobre ellas, ¿verdad? Aparte de lo que yo les dejo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento que se considera aplicar herramientas estadísticas para la gestión de la calidad? Bueno, primero que nada, tener conciencia, claridad de cómo está funcionando en la actualidad él o los procesos. ¿Por qué? Porque la herramienta me va a permitir determinar a través de mediciones KPI el funcionamiento de un proceso. Pero si el proceso no está actualizado, entonces los resultados pueden ser a la vista favorables, pero no los necesarios, ¿verdad? Por eso dice, puede ser perjudicial para la organización. Eh, Otro de los elementos normalmente que se hacen presente es utilizar o aplicar o implementar una herramienta que realmente no le agregue valor a la organización. Y esto puede llevar, como dice en el texto, a una desmotivación de la organización, de los colaboradores, porque lo que se va a convertir es en una carga de trabajo que a la larga no nos va a dar los resultados que esperamos. Por eso es importante, digamos, el análisis previo, ¿verdad? Eh, la o las herramientas que tengan sentido para la organización y que realmente no estemos utilizando un tiempo de manera indebida. Ahora, cuando habla de entender los hechos, estamos hablando de un diagnóstico, un levantamiento de información. No importa cómo esté el proceso, es importante que antes de aplicar un proceso de utilidad de herramientas para la gestión de la calidad, podamos determinar cómo está la organización. Posiblemente, o sea, eso va a depender de la organización. No todos los procesos estarán en un sistema de calidad, pero sí al menos aquellos más relevantes, los más críticos, los más estratégicos. Entonces, cuando yo comprendo cómo están los hechos, ¿verdad? Entonces yo voy a poder determinar cómo está funcionando el sistema de gestión y control, poder aplicar algunas acciones que pueden ser previsivas, correctivas o perfectivas en algunos procesos. Y sobre todo, pues analizar la causa principal de él o los fallos o las fallas o las problemáticas e incidencias que están ocurriendo en ese proceso. Entonces, así como podemos hacer el tema de entender los hechos, que es a través de un proceso de diagnóstico, entonces también podemos utilizar el diagrama de Pareto, que ya sabemos que a través de una herramienta gráfica me permite, me ayuda, me orienta a determinar la relación causa y efecto de una situación dada. Es decir, me va a permitir identificar el o los problemas inmersos en esto que afecta al proceso. ¿Ok? Eh,
de alguna manera, el diagrama de proceso que fue creado por el doctor Joseph Juran, en ese diagrama de Pareto podía explicar que el 80% de las consecuencias se deben al 20% de las causas. Es decir, el 80% de los problemas, que es el efecto, son siempre mayores a las causas. Es decir, que realmente si yo resuelvo la causa, voy a solventar todos los problemas. El punto es identificar la causa. Y ya esto es un tema cultural, porque cuando hay un problema, la mayoría se va a la consecuencia, al efecto, a lo que da el problema. Pero muy pocos vemos la causa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo resuelvo el problema, pero en algún momento vuelve a aparecer porque la causa no fue abordada de manera correcta. Y esto en cualquier ámbito de la vida, colegas, se los digo, en cualquier ámbito de la vida. Entonces, por ejemplo, ese 80-20, que es lo que se dice 80-20, es el argot popular del diagrama de Pareto, me puede servir a mí como, por ejemplo, para verificar si la gestión o la actividad que están realizando el talento humano, los equipos de trabajo, van en el camino correcto que nosotros esperamos de acuerdo a los resultados que se espera de la gestión de la calidad. Otro es cuáles pueden ser las principales causas que están generando esta problemática o no conformidades, ¿verdad? Y sobre todo verificar el número de problemas. Yo le agregaría no solamente el número de problemas, sino el tipo de problema. Porque hay problemas críticos, hay problemas estratégicos, hay problemas operativos, hay problemas emocionales en el personal, hay problemas estructurales, hay problemas organizacionales, hay problemas de infraestructura, de herramientas, de tecnología, presupuestario, de procesos. O sea, hay muchos problemas. Entonces hay que determinar para el que sea la o las causas. La herramienta carta de control es gráfica, es una herramienta gráfica que nos permite visualizar eh, un proceso y su posible viabilidad de alcanzar los resultados que estamos buscando, ¿verdad? Y este gráfico de control, como también se le conoce, nos permite identificar estadísticamente los posibles cambios o desviaciones que no esperamos que pudiesen llegar a ocurrir en una etapa del proceso. Es decir, aquí estamos hablando de riesgos, ¿verdad? Entonces recuerden que un riesgo es un evento que de hacerse presente en una organización o en algún proceso puede afectar la continuidad operativa del mismo. Ahora, a los riesgos, primero que nada, hay que darle un nombre. Luego hay que categorizarlos, luego hay que identificar su probabilidad de ocurrencia. Posteriormente hay que identificar el impacto, la afectación que va a tener en la organización, en el proceso, en el área. Y la o las posibles acciones que podemos llevar a cabo. Dentro de esas posibles acciones, dentro de lo previsivo, está que tengamos un plan alternativo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, no necesariamente evito el problema, pero lo puedo minimizar. Y eso es fundamental en las organizaciones, porque hay personas que quieren resolver el problema total de una vez. Y en algunos casos, dependiendo de los recursos, hay que ir por parte. Entonces, para poder ir por parte, es fundamental identificar las causas de ese potencial riesgo. ¿Ok? Bien. Entonces, gráficamente puede ser una forma de mostrarle a la directiva, a la gerencia, una situación determinada. Y los detalles técnicos que no dejan de ser importantes, entonces eh, enfocarlos en el área técnica, ¿verdad? Es algo así como que yo le diga al gerente, se rompió una empacadura y la empacadura se rompió porque no se hizo el cambio. ¿Y por qué no se hizo el cambio? Porque la persona responsable no estaba presente. ¿Y por qué no estaba presente? Porque le dieron un permiso médico y no tenemos un suplente o un personal alternativo altamente preparado para hacer el trabajo. Entonces, la causal de la paralización del equipo, de la maquinaria, no es que se haya roto la empacadura, es que no tenemos un plan de contingencia, ejemplo, un personal alternativo para cubrir ausencias y sobre todo en un área tan crítica como es operación. Esos son los famosos 5 por qué, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, yo puedo ver gráficamente que el problema fue la ruptura de la empacadura,
pero eso es una causa, digamos, operativa, pero la causa estratégica es que organizacionalmente el gerente del área, el líder, no posee una estructura que permita no descansar en una sola persona un proceso tan crítico como es el mantenimiento de una planta, de un equipo, de una maquinaria. ¿Ok? Bueno, el diagrama de flujo ya sabemos, ¿verdad? Que es una representación gráfica de una serie de actividades asociadas a un proceso. No solamente es el diagrama de flujo, y valga la redundancia, gráficamente, sino también la secuencia de actividades, que serían ya los procedimientos. Entonces, esto lo que nos permite es conocer el hilo conductor paso a paso de cómo funciona un proceso. Quiénes intervienen en el proceso, cuáles son las áreas críticas, cuál es el orden de seguir o de desarrollar, y nos va a permitir luego, con ese diagrama de flujo o esa secuencia de tareas, poder en vivo observar si el trabajador está haciendo en vivo lo que dice el proceso. Porque tal vez el trabajador está haciendo la actividad, la función, el trabajo y se obtiene el resultado, pero tal vez no con la calidad. ¿Por qué? Porque tal vez está obviando algunos procesos. Entonces, algunos pasos del diagrama de flujo, perdón, del flujo de proceso. Entonces el problema no es que saltó, el problema es por qué saltó algunos pasos. Y eso suele ocurrir porque resulta que yo lo hago de esta manera y me resulta, pero no hay quien lo supervise. Y entonces cuando venimos a ver al final, entonces no hay una calidad adecuada del producto, el, el, nuestro cliente no está recibiendo el producto con calidad, pierde confianza en nosotros, nuestra imagen como proveedores o manufacturadores de productos o servicios de alta calidad se va perdiendo, bajan las ventas, disminuye la productividad y la empresa se ve en riesgo financieramente. ¿Por qué? Porque falló un trabajo de liderazgo, porque el problema no es el diagrama de flujo. El punto es que yo utilice el diagrama de flujo como una fuente de información para verificar que lo estamos haciendo correctamente. Y si me doy cuenta que lo están haciendo correctamente, pero amerita o es viable una modificación, una actualización, una mejora, pues lo hago. Y después que lo hago, capacito a las personas para que sepan que antes lo hacía así, pero con esta actualización ahora lo va a hacer así y lo sigo supervisando. Ese es todo el tema del diagrama de flujo, ¿ok? El otro es el diagrama de dispersión, que ya sabemos que es para identificar la correlación entre variables, ¿verdad? También se le conoce como gráfico de dispersión o gráfico de correlación. Es muy útil para que podamos comprender en la organización si una relación de causa-efecto tiene realmente sentido, ¿verdad? Es decir, podemos, por ejemplo, o nos ayuda a identificar las malas interpretaciones entre una función y otras variables y las posibles inferencias, o sea, causales que está generando, ¿verdad? Normalmente se toman en cuenta dos variables, las variables dependientes, por ejemplo, el efecto o la consecuencia, y la variable independiente que puede ser la o las causas. Entonces, por ejemplo, la variable dependiente, la consecuencia, estamos consumiendo exceso de energía eléctrica. Eso es lo que no vemos. Viene el recibo eléctrico y se disparó. Ahora, esa es la variable dependiente. Ahora, la independiente sería cuáles son las causas de esa consecuencia. Entonces, posiblemente la causa de la consecuencia no es que estamos trabajando mucho con la máquina, con la maquinaria, sino que no está configurada adecuadamente. O, por ejemplo, estamos utilizando una maquinaria a un nivel maximizado para una actividad pequeña. Se lo voy a poner más sencillo, que usted utilice la secadora de su casa para colocar una pieza. Entonces usted colocó una pieza, la pieza se secó en 20 minutos, vamos a suponer, y obtuvo un consumo eléctrico. Entonces usted dice, caramba, me llega el recibo de servicio eléctrico tan alto y solo sequé una pieza. No va a ser igual para usted que haya incluido 20 piezas en la secadora y en el mismo tiempo se la secó toda. Entonces usted dice, produje más, logré secar 20 en el mismo tiempo y el mismo consumo eléctrico que una sola. Eso es lo que se refiere a las variables dependientes e independientes. También tenemos las hojas de control, que básicamente es una lista de elementos que previamente hemos establecido
para determinar, certificar, identificar, clarificar cuáles son las condiciones óptimas de un producto o un servicio. ¿Ok? También se le puede llamar lista de verificación y lo que busca es certificar que toda la secuencia de pasos que nosotros estamos desarrollando han sido no solamente completados, sino de acuerdo a una calendarización, ¿verdad? Pareciera que es una herramienta simple, pero tiene mucha utilidad. Es decir, alguna persona puede fallar en algún proceso. Entonces las hojas de control lo que hacen es identificar y prevenir esos errores causados por pues, la confiabilidad que tienen las personas, porque es una lista de chequeo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a chequear es como una auditoría, al final del todo es como una auditoría, ¿ok? Bueno, los diagramas de causa-efecto, mejor conocido como el efecto de la herramienta de Chicago, ya sabemos, ¿verdad?, que es una herramienta o la espina de pescado, muy útil, es muy sencilla, sigue teniendo validez, pero lo que busca es no solamente revisar las consecuencias o la problemática que se está presentando, sino la o las posibles causas. Entonces, a las posibles causas yo las debo determinar con un diagnóstico. Puedo utilizar las herramientas anteriormente señaladas para ir revisando, por lo menos la lista de control, eh, los pasos que se hicieron y no se hicieron. Entonces no solamente identifiqué que hubo un paso o dos pasos que no se hicieron. Y ya sé que eso apunta a la consecuencia, al problema, a lo que se refleja. Pero la otra pregunta es ¿por qué no aplico ese o esos dos pasos? Porque el trabajador o los trabajadores no lo aplicaron. Sería un cambio de órdenes, sería un cambio, una actualización en el proceso, sería que no comunicaron la actualización, será que la persona que lo está utilizando no está del todo entrenada, será que el nivel de supervisión es muy bajo, el nivel de liderazgo, o sea, hay muchas causales. Entonces yo me voy a ir a resolver la causa para volver a generar el proceso, hacer una lista de chequeo de control para ver si el resultado es el mismo o se llega a la solución. ¿Ok? Bueno, los histogramas también son herramientas gráficas que nos permiten de alguna manera ir verificando la frecuencia de datos. Por lo que podríamos decir que uno de sus objetivos es identificar eh, cómo es el proceso de distribución de una muestra en particular, ¿verdad? Asimismo se le puede llamar también gráfico de distribución de frecuencia, porque es un gráfico de barra. Al final es un gráfico de barra que nos va a permitir a nosotros poder visualizar cómo o comprender cómo la dispersión de las medidas, ¿verdad? De un producto, un artículo eh, o la cantidad de productos no son conformes, ¿ok? También nosotros podemos estudiar o hacer uso de esta herramienta con variables cuantitativas que de alguna manera nos van a generar un requerimiento de medición, como por ejemplo tiempo, anchura, volumen, longitud, temperatura, peso. ¿Ok? Entendiéndose que hay una norma estándar y hay un procedimiento que determina el tiempo, el ancho, el largo, el volumen, la temperatura y el peso. Aquí también podemos volver a aplicar la lista de chequeo, la lista de control para ver si hay una desviación, cuál puede ser la causal, ¿verdad? Eh, perdón, que me fui adelante. Bueno, perdón. Y acá les dejé, digamos, gráficamente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cada una y gráficamente cómo es su secuencia de uso, ¿verdad? Ahí tienen unos ejemplos que le pueden dar a ustedes más orientación. Yo les pediría que, o les quiero recordar que de seguro este tema va para el parcial 2. Y realmente yo no le voy a preguntar, dígame el concepto, porque ahí lo tienen. Acuérdense que ustedes usan su material de apoyo. Yo les voy a presentar en un caso, ¿verdad? O dos casos. Tengo este caso, aplique, cómo aplicaría el diagrama de causa-efecto, cómo aplicaría
la gráfica de control, cómo aplicaría un diagrama de dispersión, cómo utilizaría un histograma, etcétera, ¿verdad? Por eso le digo que lo tengan presente y cualquier duda, ya saben, colegas, estamos a la orden, ¿ok? Bueno, con esto llegamos entonces al final de este pequeño video tutorial sobre el tema fundamental de esta semana número 5, que va del 19 al, al 25 de agosto. Eh, Nuevamente les agradezco por la comprensión que el día de ayer, lunes, no pude, por cuestiones de fuerza mayor, alojarle en la plataforma. Ya está todo alojado. Cualquier consulta estoy a la orden. Muchas gracias y seguimos en contacto.